Ahora sí. Buenas tardes. Pues vamos a seguir con lo que habíamos empezado la semana pasada. Estábamos con el modelo neoclásico, perdón, de crecimiento y les estaba explicando cómo linealizarlo, ¿no? De manera a simplificar un poco la dinámica. Lo que habíamos hecho era una linealización, habíamos empezado más bien una linealización alrededor del estado estacionario. ¿Se acuerdan, no? El estado estacionario es un buen punto de referencia si se trata de un estado estacionario estable, dado que típicamente la economía debería estar relativamente cerca de él. Y, y entonces dijimos, entonces en una primera clase lo habíamos hecho para un caso univariado, donde era un caso particular, ¿no? Sin depreciación, digo, con depreciación completa, con función de producción Cobb-Douglas y función de utilidad logarítmica. Y en la clase pasada lo generalizamos, entonces mirando un caso general. Y, y este caso general era un caso multivariado. ¿Ya? Entonces lo que hicimos um, fue, déjame volver para atrás, ¿no? Eso es lo que fue considerar las condiciones de equilibrio del modelo. Estas son la ecuación de Euler que tenemos acá, en conjunto con condiciones de limpieza de mercado. Efectivamente, podíamos reemplazar el consumo usando la relación de que el output era igual al consumo más la inversión. Y uno de esta manera podía reescribir la ecuación de Euler como en ese, como aparece acá en la transparencia. Escribirlo de esta manera nos permitía tener una ecuación que involucraba únicamente términos que tienen que ver con el capital. Teníamos el capital en T, el capital en T más 1, el capital en T más 2. Y habíamos usado, entonces, habíamos querido linealizar esta relación. ¿Okay? Y la manera como lo hicimos fue, dijimos, ok, definamos el vector xt, gorrito, que básicamente incluye el capital en t más 1 y el capital en t. ¿Okay? Por lo tanto, el vector en xt más 1 incluye el capital en t más 2 y el capital en t más 1, ¿no? Cuando adelantamos un periodo. Y el objetivo era escribir el sistema linealizado como se ve en esta ecuación, ¿no? Donde entonces x t más 1 a la izquierda es una matriz de 2 por 1, h vendría a ser una matriz de 2 por 2 y xt una matriz de 2 por 1. ¿Muy bien? Y dentro de esta matriz h estarían entonces estos términos que la jacobiana, ¿no? En el estado estacionario, que son las derivadas de la relación con respecto a cada término evaluadas en el estado estacionario. Y entonces para escribir esta matriz H lo que hicimos fue básicamente usar el teorema de la función implícita. ¿Okay? Entonces definimos acá una relación G. La relación G es la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación de Euler que tenemos acá. ¿Okay? Entonces paso básicamente el lado derecho a la izquierda, igual todo esto es 0, y sabemos que G en el guión es 0. Y lo que hicimos fue básicamente decir que, déjame bajar como para... Uh, ya se ve acá. Voy a usar esta relación, que es una aplicación del teorema de la función implícita, donde decimos que el desvío de K
en t, multiplicado por la derivada de g con respecto al primer argumento evaluado en el estado estacionario, más el desvío de k en t más 1, multiplicado por la derivada respectiva evaluada en el estado estacionario, más el desvío de k en t más 2, multiplicado por la derivada respectiva evaluada en el estado estacionario. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue básicamente la vez pasada calcular cada una de esas derivadas. ¿Ok? Entonces aparecen acá. Déjenme ver. Acá tenemos la derivada con respecto a kt, evaluada en el estado estacionario. Acá está la derivada con respecto a kt más 1, evaluada en el estado estacionario. Y por fin la derivada con respecto a kt más 2, evaluada en el estado estacionario. Y dicho esto, entonces pudimos escribir el sistema de esta manera. ¿Se acuerdan qué era este sistema? Vuelvo para atrás. Era este de acá, ¿no? Donde queremos determinar la matriz H. Y a partir de estas derivadas, pudimos escribirlo de esta manera. Entonces, fíjense, acá tenemos la matriz H, que básicamente la primera fila nos da la relación entre el desvío de k en t más 2, su relación con el desvío en kt más 1 y el desvío en kt. ¿Okay? Y para escribir esta relación usamos, bueno, lo que escribimos acá en naranja del teorema de la función implícita. Y, perdón, parece que tengo el WhatsApp abierto. Lo voy a cerrar si es que lo encuentro. A ver dónde está. Acá. Oh, no. Ahí. Ya, perdón. Ok. Entonces, usando el teorema de la función implícita, podemos escribir la primera fila de este sistema, donde el término este es básicamente el mismo que acá, y el término este es el mismo que acá, y cada uno de esos términos obtiene, básicamente, esta ecuación de acá es una reescritura de la ecuación naranja que hay arriba, simplemente dejando a la izquierda el kt más 2 y dejando los demás términos a la derecha. Y haciendo esto, entonces, uno puede obtener el desvío en t más 2 como función del desvío en t más 1 y el desvío en t. Y, entonces, el primer término que obtuvimos era el ratio de la derivada con respecto al segundo argumento, partido por la derivada con respecto al tercer argumento, ambas derivadas evaluadas en el estado estacionario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, podemos calcular cada uno de esos términos, ¿no? Por ejemplo, el G2 sobre G3, no lo hemos hecho aún, lo vamos a hacer ahora para tener como más estructura, digamos, pero más o menos tenemos el sistema linearizado, ¿no? Y entonces, ¿qué habíamos dicho que podemos hacer con este sistema linearizado? Podemos, por ejemplo, chequear que efectivamente el estado estacionario es estable. ¿Okay? Eso es una primera cosa que podemos chequear. No sé si alguien nos quiere recordar cómo podemos chequear estabilidad local. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Dependiendo de la cantidad de valores propios que tenemos y la cantidad de variables de estado. Exactamente. Los valores propios se calculan a partir de... ¿Qué necesitas para calcular los valores propios? Los valores propios se calculan a partir de la matriz H y Muy tiene que bien. estar dentro del círculo unitario para que sea Exactamente. estable. Efectivamente, tenías que tener tantos valores propios entre menos y 1 como Como variable de tenías estado.
valores de estado, ¿sí? O por lo menos, digamos, una cantidad mínima de valores propios dentro del círculo de unidad como tienes valores de estado. Puedes tener más, en tal caso hay como indetermination en inglés, en castellano sería indeterminación capaz, no sé. Pero digamos, perdón, al tener menos valores propios que valores de estado, ahí sería un caso en que el sistema es inestable. Entonces hagamos esto, ¿no? Vamos a escribir esta matriz H y vamos a intentar determinar cuántos valores propios están dentro del círculo de unidad. ¿Okay? No sé si antes de empezar alguien tiene alguna pregunta. Que si no hay preguntas, partamos. ¿Okay? Ok. Entonces, veamos la matriz H. Primer término es G2 sobre G3, ¿no? Con un menos delante. Entonces, G2, ¿qué es? Es esto de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo abajo. Menos la segunda derivada de U. Menos beta F' de K estrella más 1 menos delta. O sí, menos. Al cuadrado por la segunda derivada de esa estrella menos beta F segunda de K estrella por U' de esa estrella. Ok. Entonces G2 lo tengo que multiplicar por un menos. Entonces si lo multiplico por un menos, este menos se me va. Acá tengo un más, acá tengo un más. Y lo tengo que dividir por la derivada con respecto al tercer argumento, ¿no? Que es beta F' de K estrella por U segunda de C. Entonces, lo divido todo por beta F segunda de K estrella más 1 menos delta por U segunda. ¿Ok? Esto sería mi matriz H. Fíjense, algunas cosas se pueden simplificar acá, ¿no? Por ejemplo, acá tengo U segunda, U segunda, U segunda. Déjenme escribir la matriz H de nuevo. Pero un segundito, les pido disculpas, voy a pedir que cierre una puerta. Disculpas. Ok, entonces, ¿qué era? ¿Era F segunda? No, era, perdón. Entonces, acá no es F segunda, sino que es F prima. Ok, entonces, una primera observación. Este G3, ¿saben qué? Lo puedo simplificar en realidad reconociendo lo siguiente. ¿Ok? En el estado estacionario, ¿qué tenemos? Tenemos U' de C en T, pero evaluado en el estado estacionario, multiplicado por beta por F' de K estrella más 1 menos delta por U' de T más 1, pero evaluado en el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, esta ecuación de Euler en el estado estacionario es mucho más simple porque se van estas útiles marginales. ¿No? Por ejemplo, nos damos cuenta que beta por F' de K estrella más 1 menos delta es simplemente igual a 1. ¿Okay? Entonces, dicho esto, si esto se cumple en el estado estacionario, este G3, ¿qué nos va a dar? Fíjense que acá
tenemos beta por f' de k estrella más 1 delta, que es lo que tenemos acá. Este es simplemente un 1. Entonces voy a tener u segunda de c estrella. ¿Okay? Entonces, en esta fracción de abajo, puedo borrar todo esto, de lo que es un 1. Y entonces, lo que me va a quedar va a ser la segunda derivada de la función de utilidad partido por la segunda derivada, por lo tanto, nos va a quedar el valor 1. Después, esto de acá, podemos reescribirlo como un beta a la menos 1, ¿no? Porque primero, el cuadrado que tenemos acá se puede simplificar con el beta que tenemos justo acá, ¿no? Efectivamente, esto se debe a esta propiedad que hemos derivado. Y después el f' de k estrella por más 1 menos delta lo podemos escribir como la inversa de beta, simplemente pasando este beta al otro lado. Ok, entonces voy a tener un 1 más beta a la menos 1. ¿No? Se simplifica un montón. Y por fin vamos a tener más beta por f segunda de k estrella multiplicado por algo que se parece a un coeficiente de aversión al ruido. ¿Ok? Esto es el primer término de la ecuación. Es mucho más simple que lo que parece. Ok. Después el segundo término es G1 partido por G3. Entonces G1 era U segunda de C estrella por F'. Entonces, déjenme escribirlo acá, ¿no? Entonces, en esta matriz H es U segunda de C estrella. Dijimos G1, ¿no? Por F' de K. De K estrella más 1 más delta. Con un menos por delante. Y tengo que dividirlo por G3. Y G3, dijimos que es nada más que la segunda derivada de la función de vida. Entonces, vamos a partir por U segunda de C estrella. Entonces acá se simplifican algunas cosas. Este U segunda se simplifica con este otro U segunda. Y este de acá otra vez lo podemos escribir como beta a la menos 1. ¿Okay? Entonces, si no me equivoco, puedo escribir como segundo término menos beta a la menos 1. Justo ahí. Ok. A ver, chequemos si no he hecho errores. Entonces dijimos menos G1 y G1 es igual a esto. Sí, debería estar bien. Bueno, no. Avísenme si ven errores de cálculo, por si acaso. Esto puede pasar. Entonces, esto sería nuestra matriz H. Y dijimos que la segunda fila de H no es nada más que 1 y 0. ¿No? Entonces, la idea es que al poner un 1 y 0, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que este kt más 1 que aparece acá va a ser igual a kt más 1. Es como una identidad. Entonces, lo importante de esta matriz es lo que aparece en la primera fila, pero como lo queremos escribir de forma matricial, necesitamos poner, por supuesto, este 1 y este 0. ¿Ok? Ya. Entonces, esta matriz H, la manera de cómo podemos reescribir esta matriz H. Y como bien dijo Emanuel hace un rato, necesitamos calcular valores propios de esta matriz. ¿Ok? ¿Cómo hacían para calcular valores propios? Entonces, acá tenemos una matriz de 2 por 2. ¿Se acuerdan sus cursos de álgebra?
Necesitamos calcular algo en particular. ¿Cómo se llama esto que tenemos que calcular? Toca calcular el determinante de El h determinante. menos, claro, de h menos lambda por la matriz de identidad. Exactamente. Entonces, básicamente en términos de notación, déjenme reciclar lo que tengo acá. Tenía que agregar acá un menos lambda, acá otro menos lambda, es decir, a reemplazar el 0, digamos, por un menos lambda y calcular este determinante. Entonces, esto como se calculaba, ¿se acuerdan? Tenía que ser el producto de este término con este término, menos el producto de este con este, ¿cierto? Cuando uno hacía esto, obtenía, déjenme calcular, ¿cómo puedo llamar? Voy a llamar la función xi de lambda, que es lo que tengo que calcular, y esta función la tengo que igualar a 0. Entonces, voy a hacer 1 más beta a la menos 1 más beta por f segunda de k estrella por u segunda, no, u prima, perdón, dividido por u segunda, menos lambda, multiplico por menos lambda y resto, más bien agrego beta a la menos 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces podemos seguir calculando esta cosa. Entonces voy a obtener primero un lambda al cuadrado menos lambda multiplicado por 1 más beta a la menos 1 más beta f segunda de k estrella por este ratio de útiles marginales en el estado estacionario más beta a la menos 1. Ok, entonces esto sería nuestra función. Y entonces los valores propios son los lambdas tal que esta función se hace 0. ¿Ok? Esto es la idea. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, no vamos a calcular el valor exacto de los valores propios. Lo que queremos hacer es simplemente determinar si el estado estacionario es estable o no. Y para esto basta con saber cuántos están dentro del círculo de unidad, como para determinar si es estable o no. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar identificar esto, ¿no? En lugar de simplemente calcular el valor exacto. ¿Ok? Ok. Ahora, esta función, dijimos, los valores propios son tal que esta función se iguala a 0. Fíjense qué pinta tiene esta función. Es una función cuadrática. ¿Ok? Entonces, al ser una función cuadrática, sabemos que puede tener o una forma de u, entonces típicamente hay dos tipos de funciones cuadráticas. Podemos estar en una situación así, o una situación de u invertida. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda qué necesitábamos saber para ver en qué situación estábamos? ¿Cómo puedo saber si estoy en el caso de una función u o una función u invertida? Lo daba el signo del segundo término, si no me equivoco. El segundo lambda. El segundo lambda es el lambda, depende cómo pones los términos, ¿no? Pero el lambda al Lambda que no está al cuadrado. cuadrado. Entonces, y en este caso, el lambda al cuadrado que tenemos acá está multiplicado por un 1, digamos, que es un valor positivo. Y dado esto, ¿en qué situación estamos? ¿En el caso de una U o de una U invertida? ¿Alguien se acuerda? A ver, hay gente en el chat.
Sería una U, si no me equivoco. Exactamente, sí. Ricardo también lo dijo. Muy bien. Entonces, sabemos que estamos en este caso. ¿Ok? Entonces, eso es una de las propiedades en las cuales nos vamos a basar para determinar si esos valores propios están dentro del círculo de unidad o fuera, ¿no? Y saber que tenemos una U nos va a ayudar. ¿Ok? Y podemos calcular, entonces estamos en esta situación. Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Emanuel. Y entonces, dado esto, lo otro que puedo hacer es simplemente calcular algunos valores particulares. Por ejemplo, si de 0 es fácil de calcular, tengo que reemplazar los lambdas por 0. En tal caso, ¿cuánto me daría si quisiera calcular si de 0? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé, Esteban, por ejemplo, ¿cuánto te daría si de 0? Está muy tímido, Esteban. No sé si otra persona quiere ayudar a Esteban. No sé, Leopoldo, por ejemplo. Muy bien, gracias, Leopoldo. La inversa de beta, excelente. Y después podemos calcular otro valor útil, que sería xi de 1. No sé si alguien me quiere ayudar a calcular xi de 1. O sea, no es tan trivial, no es fácil, ¿eh? Entonces sería 1 al cuadrado menos 1 más beta menos 1 más beta menos 1. Y ahí se simplifican algunas cosas. Por ejemplo, este 1 de acá se simplifica con este. Este beta a la menos 1 se simplifica con este. Entonces, xi de 1 podemos decir que es menos beta por f segunda partido por todo esto. Y lo importante acá es que debería ser negativo. Efectivamente lo es. Por la siguiente, es negativo. ¿Cómo lo podemos ver? Primero hay un menos acá. Y nuestra función de utilidad y nuestra función de producción tienen propiedades estándares, como por ejemplo concavidad. Esta segunda derivada de acá es negativa y esta segunda derivada de acá es negativa. Entonces, todo el resto de los términos son positivos. Por lo tanto, cuando uno multiplica 3 valores negativos, debería obtener un valor negativo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya tenemos cierta información sobre cómo se comporta esta función xi. Efectivamente, sabemos que tiene una pinta de U invertida. Entonces, y sabemos que en 0, cuando lambda toma el valor 0, xi de 0 es igual a beta a la menos 1, ¿cierto? Lo que calculó Leopoldo hace un rato. Y en 1 toma todo este valor, ¿no? Pero lo importante acá es que sabemos que es un valor negativo. Entonces puedo decir que acá xi de 1 toma un valor negativo. Y entonces, lo que debería pasar es que, bueno, dado que es un polinomio, vamos a tener algo decreciente que va a ir del valor de xi de 0 al valor de xi de 1. ¿No? Y dado que sabemos que es una U, si tenemos una parte decreciente, esto sugiere que la parte creciente va a aparecer a la derecha de esta parte decreciente que hemos dibujado. Por lo tanto,
puedo extender el gráfico, pero la parte creciente va a estar a la derecha. ¿Y por qué me interesa esto? Es porque puedo determinar que cruza el 0 dentro del círculo de unidad una vez. Este lo voy a llamar lambda 1. Y cruza fuera del círculo de unidad una segunda vez. ¿Ok? Porque fuera, porque acá está el valor 1. ¿Ok? Entonces, a la izquierda del 1 sabemos que la función cruza una vez y a la derecha cruza una segunda vez. ¿Ok? Entonces, de todo esto, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar que de los dos valores propios existe one eigenvalue lambda 1 que pertenece a 0, 1 dentro del círculo de unidad. Y existe one eigenvalue lambda 2 que va a ser estrictamente mayor que 1. ¿Ok? Ok, entonces tenemos un valor propio dentro del círculo de unidad. ¿Y cuántas variables de estado tenemos acá? No sé si saben. Una, solo KT. Exactamente, tenemos el capital, tenemos una variable de estado. Entonces, vamos a escribir: there is only one, perdón. Only one state variable. Entonces, en términos de notación, que habíamos dado, pues, déjame volver al teorema que teníamos al principio. Uy, está escrito en chiquitito. Era el teorema donde... acá. Entonces habíamos llamado M la cantidad de valores propios dentro del círculo de unidad, y habíamos llamado mu la cantidad de variables de estado. Entonces, M es igual a 1, mu es igual a 1, y entonces podemos deducir que estamos en esta primera situación. Entonces, M es igual a 1. Mu es igual a 1. Por lo tanto, podemos deducir que existe una solución convergente. Entonces, there exists one, acento la letra fea, déjenme intentar escribir mejor. One convergent solution. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, se cumple la estabilidad local. ¿Ok? Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? No sé si... Pensé que es pesado en términos de matemáticas, si quieren, o como que ha habido muchos cálculos. Pero y justamente por esta razón pueden haberse perdido. Pero al final del día, ¿qué hicimos? Agarramos la relación de equilibrio, la linealizamos, entonces para esto tienen que calcular esas derivas en el estado estacionario. Escribimos el sistema con esta matriz H. Una vez que obtuvimos la matriz H, calculamos, o no sé si calculamos, pero determinamos cuántos valores propios teníamos dentro del círculo de unidad. Y comparando esta cifra con la cantidad de variables de estado, podíamos deducir si el sistema era estable o no. ¿Okay? Entonces, en este caso teníamos un valor propio dentro del círculo de unidad, una variable de estado dentro del círculo de unidad, y por lo tanto podemos deducir que
el sistema era estable. Pregunta, si en lugar de tener mu igual a 1, te supongamos situación ficticia, en lugar de tener una variable de estado, si hubiésemos tenido dos variables de estado, con un solo lambda dentro del círculo unidad, ¿qué habríamos deducido? Que no hay convergencia. No hay convergencia. Y si hubiésemos tenido, pues ahora lo contrario, en lugar de tener uno acá, tuviésemos dos, y seguimos con una variable de estado, ahí que habrían deducido. Que hay muchas soluciones convergentes. Excelente. Genial, gracias. Está bueno escuchar esto porque, como no sé si han entendido o no, me da esperanza de que hayan entendido. Muy bien. Profe, Sí, profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que como hicimos todo este tratamiento como desde un caso como general, porque tampoco asumimos muchas cosas por ejemplo, la función de utilidad, claro, bien comportada, etcétera, pero no la función en particular o cosas así. Entonces, podríamos decir que siempre cuando ocupamos el capital y funciones bien comportadas, deberíamos llegar a una única solución convergente. Esa es no como es la siempre. conclusión. A ver, es específico al modelo que hemos visto. Es el modelo. Ahora, esta metodología tú la puedes aplicar a varios otros modelos. De hecho, el ayudante pasado, porque yo no estaba porque no soy el ayudante, pero sé lo que supuestamente los ayudantes tienen que ver y creo que había un modelo de dinámica de la deuda del Estado. Entonces, este otro modelo, no es este. Y bueno, pueden aplicar esta metodología a ese otro modelo. Y ahí lo sabes, digamos. ¿Me entiendes? Va a depender un poco del modelo que tienes. Creo que esto no lo vieron en la ayudantía, pero hay un examen o una prueba más bien, no me acuerdo. Pero bueno, el año que ganó el premio Nobel la gente por medio ambiente, hicimos un modelo neoclásico con externalidades que no están acá en este modelo que hemos visto hoy en este capítulo. Entonces, había funciones a priori bien comportadas, pero la externalidad hacía que creo que a nivel agregado había retornos a escala crecientes, incluso si en equilibrio parcial no estaban esos retornos crecientes. Y entonces ahí creo que sí había equilibrios múltiples y creo que uno era estable y el otro no. Habría que chequear un poco este ejercicio pasado, pero eso. Entonces no sé si respondo a tu pregunta, Ricardo, pero digamos, lo que sí te puedo decir, lo que sí sabemos es que para este modelo en particular, con estos supuestos sobre la función de producción y sobre la función de utilidad, es estable. Es lo único que sabemos. Pero no sabemos lo que pasa en otros modelos. Podría pasar que no lo es. Habría que mostrarlo en este caso. No sé si alguien Sí, se tiene una responde. pregunta. Perdón, hablaste más y te corté. O Ricardo, sea, en mi ¿querías decir? caso se responde la pregunta, profe. Eso. Ah, ya. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ok, si no tienen preguntas, hagamos una pausa de 5 minutos y entonces volvemos a la materia después. Ya, dejo de grabar.